Estudiar la primera epístola del apóstol Pedro. Los hermanos que representaron la vida de Pedro, aquí un trocito de la vida de Pedro, algo nos dijeron. Pedro fue un personaje extraordinario. Galileo, de la tierra despreciada por el resto de los judíos. Pedro tal vez era el mayor de ellos, de los 12 hombres que el Señor escogió. Y como decimos en nuestro castizo, siempre llevaba la voz cantante, Pedro. Igual que los demás, no era un hombre de gran educación. Eso no significa que no era inteligente y capaz. Solo que Pedro era eso, era un Petros. Petros o Cefas significa una piedra. Y cuando el Señor escogió a aquellos hombres, eran así. Eran piedras, toscas, duras, rudas, ásperas, como tú y como yo, ni más ni menos. Y el Señor tuvo que trabajar en la vida de aquellos hombres. Y trabajó en la vida de Pedro para hacer que fuese el gran apóstol. El gran apóstol. Pedro, conjuntamente con Juan y con Jacobo, formó parte del círculo íntimo del Señor. El Señor tenía una intimidad particular, especial, con aquellos tres hombres, con Pedro. Los llevó al monte de la Transfiguración y los separó allí en el huerto del Getsemaní para orar con el Señor. Decía que Pedro debió de haber sido un hombre extraordinario. En aquel día cuando cruzaban el mar de Galilea y se desató aquella tormenta, allí estaba Pedro, y el Señor venía caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Algunos de nosotros, seguramente habrá alguien aquí que ha hecho más o menos esa travesía, pero sin la tormenta. Y Pedro vio esa figura que caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Y ese personaje era el Señor quien se le identificó. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti, andando también. Y descendió de aquel bote o barco y comenzó a caminar sobre las aguas. Mientras miraba al Señor, todo iba bien. Cuando quitó la vista del Señor, se comenzó a hundir. Cuando tú miras al Señor, todo va bien. Cuando quitas la vista del Señor, te hundes. Igual que yo. Y muchas veces hemos hecho eso. Hemos quitado la vista del Señor. Y allí estaban los 11 discípulos, compañeros de Pedro, pero ninguno de ellos se atrevió a dar un paso. Muchas veces criticamos a Pedro, pero Pedro tuvo el valor, la fe, la valentía, la confianza para por lo menos dar aquellos pasos. Pedro también fue el discípulo que prometió al Señor que nunca le negaría, pero sabemos bien que no cumplió su palabra. Antes de que el gallo cantara, negó al Señor. Pedro fue el discípulo que le dijo allí en el aposento alto: Señor, tú a mí los pies. Eso es lo que dice el texto griego. Qué cortito, ¿verdad? Qué elocuente. Tú a mí los pies. Nunca. Y cuando el Señor le dijo: mira, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, Pedro dio la vuelta, cambió totalmente. Señor, no solo mis pies, la cabeza, el cuerpo, todo, Señor. ¿Sabe lo que Cristo le dijo? Dice allí en
vuestras Biblias y en la mía, en San Juan 13:10, dice, el que está lavado, el que se ha bañado, no necesita sino solo asearse. Eso es exactamente lo que el Señor le dijo. Y nosotros hemos recibido el baño completo de la salvación, de la regeneración, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar por este mundo, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en nuestras relaciones, en todo, ensuciamos nuestros pies. Y necesitamos que el poder santificador del Señor nos limpie. Somos salvos una vez y por todas, pero necesitamos esa santificación progresiva, día tras día tras día. Pedro también fue el discípulo a quien el Señor le dijo que le daría las llaves, pero no las llaves del cielo. La llave del cielo solo la tiene el Señor Jesucristo, nadie más. Las llaves del reino, de la entrada en el reino, y el reino es esa esfera de realidad en la cual una persona es salva. Por eso el Señor dijo, cuando dio la gran comisión, que ellos le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la llave que el Señor le dio a Pedro. En Jerusalén y en toda Judea, Pedro predicó el sermón del día de Pentecostés. Mire, tremendo sermón. Todo aquel que quiera predicar un gran sermón, que quiera aprender cómo predicar un sermón, que se lea el sermón de Pedro del día de Pentecostés. El centro de ese sermón es la persona de Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. De manera que Pedro recibió las llaves para abrir las puertas de entrada en el reino al pueblo judío. Y luego Pedro es usado también para abrir las puertas de entrada en el reino a los samaritanos, mitad judío, mitad gentil, cuando va a Samaria después de que Felipe había evangelizado allí para que aquellos samaritanos recibiesen el Espíritu Santo. Y luego, como bien sabéis, Pedro va a la casa de Cornelio, por mandato de Dios, a predicar el Evangelio a un puro gentil. Pedro fue usado para evangelizar a los judíos, puros judíos, a los samaritanos, mitad judíos, mitad gentil, y a los gentiles en la casa de Cornelio. Tremendo ministerio que Dios dio a aquel hombre. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Un hombre a quien los judíos llamaron agramatoi qui idiotes, ignorantes y sin letras. No tenía título universitario, no fue a un seminario teológico, no fue a un instituto bíblico, no fue a una universidad a estudiar historia ni geografía, pero Pedro fue un hombre que se vació de sí mismo para ser lleno por el Señor Jesucristo, con su presencia, con su poder, con su palabra. Y Pedro es designado por el Señor como apóstol para la circuncisión, para los judíos. Y es con ese motivo que él escribe esta carta. Muchas otras cosas más se podrían decir de Pedro, el tiempo no nos lo permite,
No sabemos dónde Pedro estaba cuando escribió esta carta. Es posible que estuviese en el norte del África, donde había ciudades romanas con pueblo judío. O es posible que estuviese en algún otro sitio del Imperio Romano. Pero donde quiera que él hubiese estado, su ministerio va dirigido no exclusivamente, pero particularmente a los de la circuncisión, a judíos que han conocido a Cristo como Salvador y están dando testimonio del Señor. En realidad, miren, no se sabe si Pedro estuvo en Roma. Tampoco es evidencia de ello que al final de la epístola, cuando él se despide de los hermanos, habla en el capítulo 5 y versículo 13, la iglesia que está en Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Algunos creen que Babilonia ahí es Roma, que Pedro utiliza de una manera recóndita, de una manera alegórica o metafórica, Babilonia, para referirse a Roma. Yo no creo eso. Creo que Pedro, cuando dice Babilonia, quiere decir Babilonia. Y cuando dice ahí que los de Babilonia os saludan, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, sencillamente podría significar judíos que originalmente habían vivido en Babilonia. Por ejemplo, si tú estás en España y tú recibes una carta de una iglesia que está en Chicago o Nueva York, y la carta dice, los de Dominicana te saludan. Tú no vas a pensar que son dominicanos que viven en la República Dominicana, sino dominicanos que viven en Chicago o Nueva York. Bueno, esa es la misma situación aquí. Los de Babilonia eran judíos que originalmente eran de Babilonia, habían vivido en Babilonia y ahora se habían trasladado a otro sitio y eran identificados con Babilonia. Probablemente Pedro nunca estuvo en Roma. No hay manera de demostrar que Pedro estuvo en Roma. Como algunos dirían, no hay manera de demostrar que no estuvo en Roma. Es una cuestión de silencio, si estuvo o no estuvo. Ahora, vamos al texto. Capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos esos son sitios de la región que antes se llamaba Asia Menor y hoy se le llama Turquía. Todos esos sitios mencionados ahí, el Ponto al norte, Galacia al sur, Capadocia un poco al sur centro de lo que hoy es Turquía. Asia y Bitinia eran provincias concretas dentro de aquella gran región que controlaban los romanos en aquel tiempo. Entre paréntesis, esta epístola debió de haber sido escrita entre los años 60 al 67 de la era cristiana. Poco después, Pedro va a escribir su segunda epístola para el año 68, tal vez el año 69, Roma destruyó
Jerusalén la ocupó y la destruyó en el año 70, de manera que tanto primera como segunda de Pedro fueron escritas antes de la destrucción de Roma. Muy bien, Pedro se identifica aquí como apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, alguien que es enviado con una misión especial. Cristo escogió y designó a 12 apóstoles. Uno de ellos traicionó al Señor, Judas. Judas fue reemplazado por Matías. No fue un error que los apóstoles eligieran a Matías, como algunos piensan, pero solo esos fueron reconocidos, designados apóstoles por el Señor Jesucristo. Destaco esto para decir que hoy no hay apóstol genuino en la tierra. Hay apóstoles hoy, muchísimos. Hoy día hay muchos, pero todos son falsos. ¿Hay apóstoles hoy? Sí, falsos. ¿Hay profetas hoy? Sí, falsos, muchísimos. Apóstol genuino no hay nadie en el mundo hoy. Ni hay profetas genuinos. Todos los que hay, tanto profetas como apóstoles, son falsos. Después del siglo I de la era cristiana, ya no hubo ni apóstoles ni profetas, por la sencilla razón de que el texto de la Biblia fue completado, el canon, el conjunto de libros inspirados, la palabra de Dios fue completada a finales del siglo I, cuando el apóstol Juan escribió el último de sus libros, el libro del Apocalipsis. De manera que Pedro se identifica como apóstol de Jesucristo, apóstol que pertenece a Jesucristo, apóstol enviado, designado por Jesucristo, y como tal tiene autoridad apostólica y por eso escribe esta epístola. Mirad las palabras expatriados. La palabra expatriado significa exiliado. Significa alguien que está viviendo, residiendo en un lugar temporalmente. En ese sentido, todos los cristianos, todos nosotros, somos expatriados. Estamos en este mundo temporalmente. Esta no es nuestra morada final. No somos los catoicuntes, los de la tierra, no somos los terrenales. Terrenales son personas que su mente, su corazón, su conciencia, su anhelo, su deseo, su actividad, su quehacer tiene solo que ver con la tierra. No quieren saber nada del cielo, ni de Dios, ni de la salvación, ni de Cristo, ni de la Nueva Jerusalén. Todo es la tierra. Amigos míos, hermanos míos, este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí de paso. Estamos aquí de paso. Vamos a nuestro hogar celestial. Vamos a los nuevos cielos y la nueva tierra. Somos exiliados, expatriados, extranjeros, advenedizos, dispersos en este mundo, hasta el día cuando lleguemos a la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay cristianos que desafortunadamente tienen una mentalidad terrenal, viven para las cosas de este mundo, vienen a la iglesia, cantan cuando les dice que hay que cantar, oran cuando les dicen que hay que orar, pero su corazón está lejos. Algunos tienen su mente, su corazón, su vida en sus negocios por ahí, sus actividades, sus diversiones, sus cosas.
Es importante que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida esté concentrada en Dios. Ahora, en el versículo 2 dice que somos elegidos. Somos elegidos. Elegidos significa seleccionados. Hay muchas personas que no les gusta la palabra esa, elegidos, pero yo no la puedo quitar de la Biblia. Ahí está. Ahí está en el texto del Nuevo Testamento. La palabra elegidos, ahí está. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De manera que somos elegidos, pero mire cómo. Dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia viene de un verbo que significa conocer de antemano. Prognosco, conocer de antemano. Pero esa palabra no es la misma que la palabra omnisciencia. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, pero Dios no es un ser que está por allá, por algún sitio de la estratosfera, sentado, mirando, contemplando cómo desfila delante de Él las cosas que ocurren sin que Él haya tenido nada que ver con eso. Prognosco significa que Dios ha planeado, significa que Dios ha decretado, que Dios ha elegido, que Dios ha escogido. Dios tiene un plan eterno, perfecto, sabio, y Dios está ejecutando ese plan. Y tú y yo debemos de estar agradecidos que Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su bondad y en su compasión, te incluyó a ti y me incluyó a mí en su plan. No por algo que yo hubiese hecho, no por algún mérito que yo tuviese de mí mismo, por mí mismo, en mí mismo, sino según su infinita misericordia y su compasión. Dice Pablo allí en 2 Timoteo 1:9, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras o nuestras justicias, sino según su infinita misericordia y en su santa voluntad. Ahí está la enseñanza, ahí está el texto, siempre ha estado ahí, no se puede cambiar. Elegidos, mire, según la presciencia de Dios. Hay algunos que dicen esto, mire, Dios sabía que tú ibas a creer. Y como Dios sabía que tú ibas a creer, entonces Él te eligió a ti. Suena bonito. Suena bonito. Solo que eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico no dice que Dios eligió una acción mía. Dice que Dios me eligió a mí. El texto bíblico no dice que Dios eligió una acción tuya. Dice que Dios te eligió a ti. Hay versículos en la Biblia que son tan preciosos. Dice un texto, dice Romanos 8:28, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que a Dios aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los bandidos, los delincuentes, los inicuos, los perversos. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los cristianos. De manera que los que aman a Dios son los creyentes. Y dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego añade, los que conforme a su propósito son
llamados, los que aman a Dios, los creyentes y los llamados conforme a su propósito, son tres expresiones sinónimas. Yo no las he inventado. Ahí está en el texto. No es algo que yo me acabo de sacar de la manga. Ahí está en el texto. Y dice Pedro, elegidos según la presciencia de Dios, según ese conocimiento previo de Dios. He observado algo, no tenemos tiempo en esta noche, tal vez en un futuro, en otra oportunidad que tengamos lo veremos, pero yo he observado en mi estudio de la Biblia, mire, anótalo por ahí, a lo mejor tú lo puedes constatar. Todas las veces que en la Biblia se usa el verbo conocer, todas las veces que el verbo conocer se usa en la Biblia, y Dios es el sujeto de ese verbo, significa ese verbo elegir. Lo voy a repetir. Todas las veces que el verbo conocer se usa en la Biblia y Dios es el sujeto de ese verbo, el significado es elegir. Cuando Dios conoce algo, es porque Él lo elige. Dios le dice a Israel, a ti solo he conocido de todas las naciones de la tierra. Eso significa que Dios no sabía la existencia de Egipto, ni de Babilonia, ni de Persia. Seguro que la sabía. Pero cuando dice, a ti solo he conocido de todas las naciones de la tierra, significa, a ti solo he elegido de todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que Dios ha hecho. Elegido según la presciencia de Dios. Ahora mire cómo lo ha hecho. De Dios Padre. En o por la santificación del Espíritu. Dios utiliza al Espíritu para separar. La palabra santificar significa apartar, separar. Dios te separa del mundo. Si es como Él te elige, te separa. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por el Espíritu, santificación del Espíritu. Pero hay una meta, hay un objetivo para obedecer. Fe y obediencia van juntas. Fe y obediencia son como las dos alas de un ave. Un ave no puede volar con una sola ala. Un avión no puede volar con una sola ala. Hacen falta las dos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso de rociar con la sangre de Jesucristo es una idea antiguo testamentaria. Moisés santificó al pueblo después del sacrificio de los corderos. Esa sangre era puesta en una vasija y eso era rociado. Eso era para santificar al pueblo. Esa es la idea ahí. Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque sin la sangre de Jesucristo, que significa sin el sacrificio de Cristo, que significa sin la muerte de Cristo, no tenemos nada. ¿Habéis oído? Sin la sangre de Cristo, ¿qué quiere decir? Sin el sacrificio de Cristo, sin la muerte de Cristo, sin el pago del rescate que Él hizo, no somos nada ni tenemos nada. Estamos perdidos en el desierto de este mundo. Gracias a Dios que Él derramó su sangre, que Él dio su vida, que Él pagó el precio, que Él pagó el rescate. Y es por eso que hemos sido librados de la condenación. La sangre de Jesucristo. Esa es la sangre. No la sangre de machos cabríos, como dice en Hebreos. No la sangre de machos cabríos, ni de corderos, ni de becerros. La sangre de Cristo derramada
una vez y por todas. Apax, dice el texto griego, una sola vez y por todas. Pedro desea bendición a esta gente a la que les escribe, gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, seguidamente, Pedro habla del carácter de la salvación que Dios ha obrado para aquellos que leyeron esta epístola y para nosotros. Capítulo 1, versículos del 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primero hay una expresión de gratitud, de alabanza, porque Dios es el autor de nuestra salvación. La palabra allí, bendito, dice el texto griego, eulogeitos, significa decir algo, decir lo mejor, bendito, una expresión de gratitud a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, tal como explica Pablo en Efesios 2:4, pero Dios, quien es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, nos hizo renacer. Mira esa expresión, ese verbo, nos hizo renacer. Eso está en la voz pasiva. La voz pasiva significa el sujeto recibe la acción. Nadie se salva a sí mismo. Nadie es salvo por las buenas obras que haga. Nadie es salvo por guardar los sacramentos o la liturgia. Nadie es salvo por las ofrendas que haga. Él nos ha salvado. La salvación es obra de Dios. Dios es el autor de nuestra salvación y lo hace según su grande misericordia. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza terrenal, una esperanza viva, esperanza porque mira al futuro, pero como descansa en Dios, es tan real como si ya la tuviéramos en nuestras manos. Es esperanza viva. Y mire por qué. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la verdad más contundente que hay en la fe cristiana. La gran verdad de la fe cristiana. Esa es la clavija de la cual pende o cuelga toda la fe cristiana. Cristo vive. Si el Señor no resucitó, todos los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, estamos perdidos. Si el Señor no resucitó, todos los que han muerto desde el día de Pentecostés para acá, habiendo creído en Cristo, están perdidos. Nuestra salvación descansa sobre la base de la realidad de que Cristo vive, y porque Él vive nosotros vivimos. Es porque Él vive que Él puede dar vida a aquellos que creen en Él. Es porque Él vive que Él puede ofrecer perdón y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dios es el autor de nuestra salvación. Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Y somos salvos, mire el versículo 4, para una herencia incorruptible, es decir, con miras a, esa es la meta, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita,
reservada en los cielos para vosotros. Ahí está, aguardando que lleguemos a la presencia de Dios. Está reservada en el cielo para nosotros. Y si alguien no cree todavía, si hay alguien aquí que todavía no cree en la seguridad de la salvación, si hay alguien aquí que piensa todavía que puede perder su salvación, algunos piensan que por cualquier causa, si estornudas, pierdes tu salvación. Cualquier cosa que hagas, pues pierdes tu salvación. Mire lo que dice el texto: que sois guardados por el poder de Dios. ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos mantiene, nos sostiene salvos? El poder de Dios, Dios mismo. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación tiene 3 tiempos. Fuimos salvos en el momento cuando pusimos nuestra fe en Cristo, tiempo pasado. Estamos siendo salvos momento a momento por el poder de Dios que nos guarda, nos guarda, nos guarda, nos guarda. Y un día, cuando estemos en su presencia, alcanzaremos, disfrutaremos de la salvación en el sentido escatológico, final, completo, total, en la presencia del Señor. En el tiempo postrero, tiempo escatológico, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El cristiano padece en este mundo. El que crea que porque es salvo ya no va a sufrir más, se ha equivocado rotundamente. Y el que no quiera sufrir va a tener que negar muchas veces su fe y sus principios cristianos. Va a tener que hacer como Pedro: ¿tú eres de él? No, yo no. Ah, que sí, que mira. No, yo no. Y no dar testimonio de tu fe en Cristo. Y es necesario ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas significa pruebas de varios colores. La palabra griega poikilia. Y hay cristianos que reciben pruebas de todos los colores, por todos los sitios, de todos los lugares. Hay que estar preparados para sufrir por Cristo. Es más, el Señor espera que suframos por Él. Creo que en Filipenses 1:29 Pablo habla de esto. Porque a vosotros os he dado como un privilegio, no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Y cuando el Señor llamó a Pablo, lo llamó y le dijo: vas a sufrir por mi causa, te van a perseguir, te van a apedrear y vas a morir. Pedro y Pablo vivieron en tiempos del gobernante más cruel que la historia ha conocido hasta el día de hoy, César Nerón. Nerón, me suena feo, hasta Nerón, en que un hombre tiene un hijo y le pone por nombre Pablo. Tiene un perro y le pone por nombre Nerón. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Pruebas, diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor Jesucristo espera que nosotros suframos por Él y que estemos preparados para sufrir con Él. Creo que dice el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo 2, que si sufrimos vamos a
co-reinar con Él. Si sufrimos con Él, vamos a co-reinar con Él. Vamos a tener, yo no sé cómo explicar esto, no, de verdad, no sé cómo. Pero me parece que en el reino, aquellos que de verdad han sufrido por el Señor van a tener algún tipo de sitio, algún tipo de lugar especial, diferente del de aquellos que han rehuido totalmente sufrir y padecer por el Señor. No sé, pero me da esa sospecha, sufrir por el Señor. Dice el apóstol, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación de vuestras almas ahí sería salvación de vuestras vidas. No solo el alma, toda la vida. Y luego el apóstol habla de que los profetas de la antigüedad quisieron de alguna manera tener la oportunidad de mirar, de ver todo eso. Esos profetas que vivieron en la antigüedad. Isaías, que anunció tanto de la venida del Señor. Y los profetas menores también. El profeta Miqueas, que profetizó mucho de la venida del Señor. Quisieron mirar, Dios no les permitió. Ellos deseaban saber qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Mire, los sufrimientos de Cristo y la gloria. Ese orden se mantiene. En el Señor Jesucristo, primero fueron los sufrimientos y después la gloria. Él se humilló hasta lo sumo para luego ser exaltado sobre todo nombre que se nombra. Y me parece que ese es el mismo patrón en la vida cristiana. Primero los sufrimientos y después la gloria.